Para que sigamos disfrutando de manera segura de la fiesta del libro y la cultura, les recordamos el uso adecuado del tapabocas cubriendo boca y nariz durante todos los eventos. Lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene por tema central las palabras. Con música, historias, artes y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Damos inicio a la charla Preservación de lenguas indígenas, una afectación más del conflicto armado. Florelia López, investigadora, conversa con Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Modera Claudia Cano. Démosles un aplauso de bienvenida y gracias a ustedes por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Ha sido y hemos tenido todos unos meses atípicos y hoy, claro que con tapabocas, nosotros aquí teniendo algunas medidas de bioseguridad, pues volvemos a reencontrarnos. Y qué mejor que hacerlo en esta 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, aquí en la ciudad de Medellín. Estamos originando para toda la gente que está conectada a través de las redes sociales desde el Jardín Botánico. Esta ha sido una fiesta que culminará el próximo domingo. No sé si ustedes saben que hay más de 2000 actividades, cerca de 130 libros se están lanzando también durante esta fiesta del libro. Y hoy yo tengo aquí dos invitados muy especiales, profesor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de los funcionarios y contratistas y directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Quiero presentar un saludo también muy especial a Florelia López, que además de ser líder indígena, es contratista del Centro Nacional de Memoria Histórica en estos procesos de recuperación de la memoria. Florelia López precisamente hace parte de este equipo de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica y también hace parte de la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenida, Florelia. Bueno, buenas noches, Claudia, profe y todos los asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de la Organización Indígena Nacional de Colombia. Mi nombre es Florelia López Hurtado, indígena Nasa del departamento del Cauca, del resguardo indígena Museucue, de profesión trabajadora social. Además de eso, también darle un cordial saludo al equipo de enfoque étnico, que es el área con la que trabajo, en cabeza pues de nuestro director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias, Florelia. ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos? Porque venimos a hablar de este texto, Tiempos de vida y muerte, memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia. Un texto que ustedes pueden adquirir una vez finalice este conversatorio de manera gratuita aquí. ¿Por qué la importancia de este texto, profesor? Bueno, nosotros tenemos dentro del universo de víctimas en el país un enfoque muy especial que es con las comunidades indígenas, las comunidades afro, palenqueras, raizales y pueblo rom. Es un, mandato de ley, no es una invención de ninguna persona ni de ningún activista, sino un mandato de ley, un mandato del Estado colombiano, a través del cual se pretende reconocer que hay sectores de la población que durante el conflicto armado han sufrido un mayor volumen de afectaciones o una mayor intensidad de esas afectaciones por la condición que se resalta, en este caso las comunidades étnicas.
Ahora bien, nosotros cuando asumimos la dirección del centro en febrero del año 2019, planteamos como una de nuestras políticas la de darle continuidad a varios procesos que estaban en curso y que no habían logrado concluirse bajo la dirección del doctor Gonzalo Sánchez. Entonces, asumimos esa política. Quiero contar una anécdota muy especial, y es que, pues como algunos de ustedes de pronto se dieron cuenta, a nuestra llegada pues hubo bastante bulla, escándalo, bullying, en fin. No me voy a referir a eso, sino al hecho de que 8 días después de estar posesionado recibí la visita de 2 dirigentes populares muy destacados a mi oficina. Una de ellas, Aida Quilcue, que es la presidente nacional de la Organización Nacional de Víctimas, ONIC, y Daniel Palacio, creo que era Daniel Palacio, uno de los dirigentes de Bojayá, digamos de los sobrevivientes de esa masacre. Fueron a mi oficina con el ánimo de presentarse ante mí, saludarme, conversar conmigo, y uno de los temas precisamente fue este libro. Aida Quilcue me planteó el tema: ¿usted va a concluir esta investigación? Yo sin ninguna duda de una le respondí: claro que sí, ese es un compromiso de Estado más que mío y vamos a concluirlo. Y de ahí se desprendieron tareas como la de fortalecer el nombramiento de unos líderes de comunidades que estaban participando en el proceso, visitando comunidades en la costa atlántica, en el Amazonas, en Putumayo, Cauca, Arauca, los Santanderes, en fin. En total se contactaron 115 pueblos indígenas, con ellos se escucharon sus narrativas. Uno de los líderes de ese proceso fue el historiador Óscar Montero. Las narraciones indígenas fueron hechas de primera voz, es decir, ellos se reconocen como víctimas en el conflicto y como responsables de lo que están diciendo. Eso también es muy importante, es un principio que se basa en el respeto de que cada quien habla de su experiencia en el conflicto armado según como lo haya vivido, según como lo haya sufrido, según como se hayan recuperado dentro de sus comunidades de esos dolores. Y obviamente nosotros hemos encontrado una riqueza en el proceso de construcción de este libro, que me imagino Floredia ahora nos va a profundizar cuando nos diga, por ejemplo, en qué consiste la mala muerte. Más adelante nos lo va a contar. Una noción que es completamente desconocida por muchos de nosotros acá en las ciudades, en el mundo urbano y en el mundo campesino. Y muchas otras cosas. El mismo sentimiento lo tienen los pueblos afro, la mala muerte, es decir, aquella que se interrumpe bruscamente. Entonces, sobre esa base fue que concluimos este trabajo, se lanzó en noviembre del año 2019 y desde entonces se está promoviendo, se está llevando a las comunidades a través de dirigentes indígenas que lo conocen, que lo han leído, que lo explican a las comunidades en sus sesiones comunales que se hacen en muchas de las comunidades. Y sobre eso también Florelia yo creo que nos va a aclarar o nos va a contar algunas experiencias. Eso es lo que puedo decir de la... Profe, el estudio empezó en el año 2017, 18, 19, se publicó en el año 2019 y empieza este proceso de socialización. Usted nos hablaba de 115 pueblos indígenas, que es realmente la cifra de pueblos indígenas que hay en el país. ¿A qué comunidad pertenece Alanasa, cierto? Pertenece Florelia. ¿Cuántos pueblos indígenas conocen ustedes? Hagan de pronto un recorrido en su mente para saber cuántos nombres se les pasan a ustedes por la mente, y es muy limitado ese conocimiento que tenemos, y por eso precisamente está este estudio y está Florelia aquí para contarnos un poquitico. Florelia, háblanos por favor de tu comunidad y de algunos nombres de comunidades indígenas. Bueno, perfecto. Pero antes de hablar de mi comunidad, también quisiera hacer como la contextualización del informe Tiempos de Vida y Muerte. Como lo mencionó el profesor, efectivamente este informe
es una muestra de visibilizar todo ese conflicto armado que han vivido nuestras comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, a los 115 pueblos indígenas. Este proceso comenzó en el año 2017, una coinvestigación con el Centro Nacional de Memoria Histórica junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Aquí en este proceso de investigación participaron líderes indígenas, lideresas, compañeros de diferentes pueblos y también nos acompañaron profesionales que el Centro Nacional de Memoria Histórica pues acompañó este proceso. Efectivamente, esta investigación duró 4 años haciendo el acercamiento desde los sitios sagrados, Claudia, desde los espacios comunitarios, desde la medicina tradicional, porque este libro también tiene cargado esas connotaciones desde la medicina tradicional de los diferentes pueblos. Todo este libro tiene esas voces de nuestros líderes, de nuestras lideresas, de nuestros médicos tradicionales, de nuestros jaibanás, porque cada pueblo tiene su nombre diferente para referirse a nuestra medicina tradicional. Ahí entraría, por ejemplo, desde el pueblo Nasa, nuestros mayores, nuestros tehualas, quienes son los que armonizan todos los espacios que nosotros compartimos, no solamente en el ámbito comunitario, sino fuera del ámbito comunitario. Pero, Lorelia, como nosotros también queremos adoptar parte de ese conocimiento que ustedes tienen, y usted se refiere a que de acuerdo a la cultura tienen diferentes nombres para esa, digamos, esa cura medicinal, ¿cuál es una de esas que tiene su comunidad? Por ejemplo, para nosotros la base de la medicina tradicional es la hoja de coca, ¿sí? Y para nosotros nuestro médico tradicional es el tehuala. También aquí en Antioquia yo llevaba trabajando 3 años con la población indígena aquí, y por ejemplo a los médicos tradicionales se les llaman jaibaná y ellos manejan varios tipos de medicina, la medicina del hongo, la medicina del rapé, la medicina de el mambe. Entonces en cada cultura que vaya manejan sus medicinas, ¿cierto? Y es importante porque todos tenemos la cosmovisión de creer desde nuestra ancestralidad. Entonces, eso es importante resaltarlo. El libro también habla acerca de nuestra medicina tradicional, habla acerca de cómo son las dinámicas de los pueblos indígenas y cómo nosotros hemos sido víctimas de ese conflicto armado, porque el conflicto armado no solamente debe entenderse a partir de grupos subversivos o al margen de la ley, también el conflicto armado está cuando hay minería en los territorios indígenas, cuando hay multinacionales en nuestros territorios y están haciendo afectaciones no solamente en el territorio, sino en las dinámicas comunitarias. Profe, estábamos hablando y usted hacía referencia ahorita de esta ley 4633 y Lorelia hace alusión de esos tipos de victimización de las comunidades indígenas. ¿Qué tipos de victimización estamos hablando? ¿Qué tipo de delitos o de hechos fueron víctimas? Bueno, individualmente considerados la tipología de delitos van desde secuestro, reclutamiento de menores, doblemente grave porque son contra menores y son de las comunidades étnicas. ¿Por qué es peligroso? Pues también porque muchas de estas comunidades han sido declaradas como comunidades en peligro de extinción. Hay varias comunidades y de pronto Florelia también nos puede aclarar el nombre de algunas de ellas. Por ejemplo, los Wiwa, que hoy en día de la Sierra Nevada de Santa Marta, su comunidad se compone de unos 5.000 miembros. Bueno, y hay otros casos. Está el delito de desaparición forzada también. Es de casi todos los delitos que se han cometido a lo largo y ancho del país en estos 50 años han sido sufridos también por estas comunidades. Está el delito de desaparición forzada, está el asesinato de personalidades o líderes religiosos de ellos, mamos, gobernadores, que han sido asesinados por grupos ilegales. Eso es una pérdida considerable, porque pues ellos tienen sus propias normas y procesos a través de los cuales los líderes no llegan por los métodos que conocemos nosotros en la vida urbana, sino por los propios métodos de ellos.
Entonces, eliminar un gobernador es una tragedia y se siguen eliminando, es una tragedia. Y así muchos otros víctimas de explosiones de minas antipersonal o quiebrapatas, como se les llama. ¿Por qué? Pues porque están sembradas fundamentalmente en las zonas agrarias, en las zonas boscosas, de montaña, en la selva, y allí es donde estas comunidades en sus caminos, utilizan sus caminos para ir a otros pueblos, bueno, para mil cosas, y precisamente ahí es donde está el peligro. Digamos que esos son los tipos de delitos, pero el más grave de todos, en mi parecer, no sé ustedes qué pensarán, es el que los reúne a todos, es que todas esas conductas ilegales, delictivas, dolorosas, violentas contra todas las comunidades, ¿qué es lo que está afectando? Su cosmogonía, en conjunto la forma de estas comunidades de relacionarse con la naturaleza, con el territorio, con los ríos, con los árboles, con los productos agrarios, etcétera. La manera, por ejemplo, como cultivan la coca. Uno cree acá que eso es libre. No. El cultivo de la coca, por ser sagrado, requiere una autorización. Esto lo aprendí yo con los Wiwa. Yo creo que eso es extendido a todas las comunidades, porque esa hoja, y en toda América, la América hispana, la hoja de coca es ritual, es sagrada, y nadie la puede cultivar libremente, tienen que solicitar el permiso. Los que se vinculan a eso con otros fines es otro problema. Florelia, nos ibas a hablar anteriormente de un poco de tu comunidad y de esos otros nombres, algunos generales, porque son pocos los que conocemos. Bueno, en el departamento del Cauca efectivamente está el pueblo Nasa, que es el pueblo mayoritario a nivel del departamento. Está también el pueblo Misac, el pueblo Totoroes, los Coconucos, están los Yanacunas y otros grupos étnicos también. Aquí en Antioquia encontramos 5 grupos étnicos que están en diferentes municipios. Los emberas son los más mencionados o conocidos. Exactamente, están pues distribuidos, por decirlo de alguna manera, en el departamento de Antioquia. Hay 3 grupos de embera o 3 pueblos étnicos embera. Está el embera chamí, el embera dóvida, el embera yávida. También encontramos al pueblo zenú y al pueblo gunadul. Por ejemplo, para el pueblo Nasa es muy importante el arraigo del territorio. Creo que nosotros como grupo étnicos y de los 115 pueblos es una visión importante que el territorio para nosotros es nuestra madre, porque ella es la que nos provee los alimentos, los que nos provee el agua, la vida, y nosotros como pueblos indígenas tenemos que cuidarla y protegerla. Efectivamente, pues nosotros la trabajamos, pero también nosotros ofrendamos a nuestra madre, que es la que nos sigue dando el comer diario, algo que desde la cultura occidental no se ve y que nosotros en los conversatorios donde realizamos la socialización del informe, eso es comentarios que hacen los comuneros, es que para nosotros la tierra es nuestra madre, pero para las personas de Occidente es la que nos genera producto económico, la que nos da el dinero, pero no hacemos nada para cuidarla. Efectivamente, pues tampoco nosotros podemos generalizar esa visión occidental, porque también conocemos que hay personas que también tienen ese cuidado con la madre tierra. Cuando tienen ustedes tantos elementos de adoración, ¿cómo llega una mujer indígena como usted a ser trabajadora social y a estudiar y abrirse campo en este medio? Bueno, ese es un proceso complejo, porque efectivamente los pueblos indígenas estamos de alguna manera siendo todavía discriminados, y efectivamente poder entrar y seguir pues formándose académicamente, fue un proceso difícil. A mí me tocó adquirir un fondo de comunidades indígenas que se llama el Fondo Álvaro Ulcuecho Cue,
que son para población indígena, y lo que hace este fondo es darnos un rubro económico para nosotros tener el sustento en cuanto a ya sea la matrícula, ya sea al hospedaje, y ya nosotros como estudiantes mirar cómo nos rebuscamos para continuar con este proceso. Y efectivamente esa fue mi oportunidad de seguir estudiando. Por ese fondo pude culminar mi carrera, y lo bonito de este fondo es que nosotros hacíamos un trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario se realizaba en las vacaciones de la carrera. Hacíamos los ejercicios o el trabajo que nosotros teníamos planeado, y para mi trabajo fue con jóvenes en cuanto a todo el tema del fortalecimiento cultural en mi territorio. Y apenas terminé la carrera, hice la justificación de ese proyecto porque fue un proyecto, me condonaron la deuda y tuve la oportunidad de seguir estudiando, y ese es el motivo por el cual he trabajado en organizaciones indígenas como la EPS AIC, que es la Asociación Indígena del Cauca, que está en 7 departamentos a nivel del país, que fue mi casa, la cual aprendí y conocí también las comunidades indígenas de aquí el departamento de Antioquia, y ahora pues trabajando con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que estoy haciendo el recorrido por diferentes departamentos con diferentes organizaciones indígenas y pueblos indígenas para dar a conocer el informe Tiempos de Vida y Muerte. Hay una parte bien interesante que dice: vivir la memoria es caminar la palabra que está en los sitios sagrados. Por tanto, posee su espíritu, energías que del mismo modo que pueden fortalecer nuestro camino, también lo pueden desbordar. Así, este telar denominado informe partió de la orientación de las autoridades espirituales. ¿Cómo se entretejió este telar de historias? Bueno, voy a tomar el libro. Resulta que a inicios de construir este libro, efectivamente nuestros investigadores hicieron un acercamiento con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Los mamos hicieron la entrega de esta mochila que aparece acá, que la tiene uno de los coinvestigadores de este informe, y esta mochila la denominaron que era la que iba a recopilar todas esas voces de los 115 pueblos indígenas. Es decir, la mochila fue la grabadora. La grabadora, exactamente, esa fue la palabra. La mochila fue la grabadora, y aquí fue donde se empezaron a entretejer todo el tema, no solamente del conflicto armado. Como les dije, el conflicto armado no solamente tiene que ver con grupos al margen de la ley. El mismo Estado ha hecho que los pueblos indígenas sigamos padeciendo ese conflicto armado. El mismo Estado ha permitido que nosotros nos sigan vulnerando, y este informe es una manera de mostrarle a la población de Occidente y también a las instituciones que nosotros seguimos siendo víctimas del conflicto armado, y no vemos el conflicto armado como pueblo indígena desde hace 50 años, no, nuestro conflicto armado lleva mucho más tiempo atrás. Antes de la colonización, para los pueblos indígenas, nosotros venimos desde el conflicto armado más allá. ¿Qué pasó cuando llegó la conquista a nuestro país? Hubo una ruptura, y desde ahí se empezó a tejer el conflicto armado. Ese conflicto viene desde hace más de 500 años, ese conflicto se ha venido transformando con el pasar del tiempo, pero seguimos siendo víctimas y no se nos ha reconocido. Una cosa es lo que diga la ley, lo que diga el decreto, pero en el accionar seguimos siendo víctimas. Profesor, ¿cuáles fueron esos factores diferenciales de este informe? Por sectores, ¿cómo se agruparon? ¿Cómo fue el trabajo conjunto del Centro Nacional de Memoria Histórica con la UNIC en este caso? Bueno, no, lo más importante fue que se llegó a un acuerdo en que el trabajo no iba a ser, no sería construido por un grupo de profesionales, utilizando las palabras de Florelia, de Occidente, pues de nosotros, profesionales de las ciudades que van a territorio llevando la verdad, la metodología, sino que se acordó que la UNIC seleccionaba un grupo de investigadores profesionales, así formados como ella en diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas,
y también un grupo nuestro. Ese grupo, o mejor dicho, sí, ese equipo fue constituido desde la dirección anterior del Centro Nacional de Memoria Histórica y fue fortalecido durante la gestión nuestra y se mantuvo en esa metodología, en esos linderos. Los equipos eran financiados con dinero del Centro Nacional de Memoria Histórica, se desplazaban, como dije ahora, bien a la Sierra Nevada de Santa Marta, hablaban con los Wiwa, con los Cancuamos, con los Guayú, luego iban al Cauca, hablaban con los pueblos de allí, del Putumayo, los pueblos de la Chorrera, que es donde están los Huitotos, los Huinane, en fin. Y de ahí es donde sale pues, una serie, la realización de talleres, de encuentros, de seminarios, actividades colectivas a las que asisten obviamente miembros del equipo, tanto pues, personas del centro como los líderes indígenas que estaban al frente de este trabajo. Este trabajo se empezó pues, a construir, llegar a su final hacia mediados del año 2019 y de ahí en adelante sufrió, o mejor, fue sometido como producto académico a una valoración de expertos que dieron su concepto, hicieron sugerencias para hacer correcciones y luego de haberse producido fue publicado en el año 2019, a finales. Eso es lo que yo puedo decir como aspecto interesante. Pero es una metodología que además el centro aprovechó, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el contacto con todo tipo de comunidades, campesinos, sindicalistas, empresarios, soldados y policías que han sido víctimas del conflicto armado, maestros, etcétera, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Al entrar en contacto con ellos, nosotros lo hacemos generalmente a través de organizaciones de las víctimas y de alguna manera nosotros lo que hacemos es una asistencia. Nosotros construimos el contexto a través de investigaciones de prensa, de sentencias judiciales, proporcionamos las estadísticas que son recolectadas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto, que es una de nuestras entidades. También proporcionamos o realizamos mapas para que la gente entienda dónde se produjo una masacre, dónde queda tal municipio, tal vereda, cuántos fueron, cuál fue el saldo de las víctimas de cualquier hecho. Y eso es lo que hacemos nosotros en lo que llamamos la parte contextual, el año, el lugar, la modalidad del delito, entre otras cosas. Y ya, pues la parte de las víctimas, cualesquiera que ellas sean, es su narrativa. Y en eso nosotros no intervenimos para nada. Es decir, lo que ellas dicen se conserva tal cual a través de grabaciones de audio, videos, documentales y también a través de obras de arte. Hay comunidades donde la gente hace telares o en grandes telones hacen dibujos. Hay otras comunidades que son expertas en fabricar artículos de tela, donde también de alguna manera expresan su proceso doloroso y su proceso de recuperación. Por ejemplo, las tejedoras de Mampuján, que son admiradas mundialmente por sus productos de tela, los telares y las obras que hacen, han cobrado valor artístico y comercial internacionalmente hablando. Pero qué bonito saber cuando también todos nosotros veamos un artículo de la comunidad indígena, entender qué representa para ellos, cuando veamos una mochila, cuando veamos un accesorio, cuando veamos un sombrero, saber a qué comunidad le pertenece y no solamente lucirlo como una prenda de vestir, sino ser portadores también de un lenguaje de nuestras comunidades indígenas. Así es, y yo creo que una de las cosas que debemos aprender nosotros desde acá, pues fuera de reconocerlas, de que el Estado llegue a protegerlas, como en efecto pues lo hacemos nosotros desde la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras entidades del Ministerio del Interior. Obviamente pues no todos los trabajos son completos, hay errores, hay fallas, todavía falta mucho trabajo por hacer, muchísimo,
con las comunidades indígenas y con otras comunidades de víctimas. Entonces, digamos que nosotros pues, estamos tratando de avanzar, de hacer conocer aspectos que normalmente no conocemos. Por ejemplo, toda esa simbología que ellos usan. Miren esto solamente, la portada. Ellos cuando le venden a uno una mochila o se la regalan, la donación hay que entenderla como una cosa muy especial, porque ellos dicen que en la elaboración de la mochila, y pongan ustedes cualquier otro objeto de comunidades indígenas, hay un pensamiento, hay una espiritualidad, y ellos quieren comunicar muchas cosas a través de esos objetos, y eso lo podemos llegar a entender y a publicitar para que la gente digamos, no se apropie, sino que entiendan por qué estas comunidades son tan simbólicas en su vida cotidiana. Todo está lleno de simbolismos e incluso muchos de esos simbolismos requieren procesos de aprendizaje muy complejos. Florelia, a usted le llamó la atención la página 214. ¿Nos la ubica, por favor? ¿Nos comparte un fragmento y nos cuenta por qué le llamó la atención? Sí, ya la uso. Bueno, el fragmento que me llamó la atención es del tejido 4, territorio, unidad, cultura y autonomía. Y voy a leer el primer fragmento porque es un poco largo. Aquí estamos, compañeros, hacemos caminando la palabra, hemos caminado esta minga, porque el proceso histórico de Colombia de los pueblos indígenas hemos pervivido por siempre, a raíz del proceso de la resistencia que la cacica gaitana encaminó desde la época, por eso el legado de ella. Estamos aquí, compañeros, presentes desde cada uno de los rincones de los diferentes espacios del territorio colombiano. Por eso, compañeros, quisimos reafirmar nuevamente este proceso de dignidad, al hombro con muchos muertos, al hombro con muchos heridos, al hombro también con muchas tristezas de muchas mujeres, por este conflicto social armado, el hombro con muchos jóvenes que no tienen la oportunidad, porque en este país quienes nos representan no son capaces de generar un escenario de verdadera construcción política. Por eso estamos caminando, compañeros. Estas palabras son de la exconsejera Aida Quilcue, lideresa indígena, y es de la minga que hubo en el 2008. Efectivamente, con estas palabras, creo que en todas las mingas que nosotros compartimos y asistimos como indígenas es reivindicándonos, haciéndoles conocer que nuestros pueblos indígenas han luchado y han pervivido, no solamente poniendo a sus muertos, no solamente poniendo a sus líderes y lideresas, sino también poniendo la cara para hablarle a ese estado indolente que nosotros seguimos aquí, que nosotros seguimos presentes y que seguimos luchando, porque nosotros lo que exigimos es que de verdad se nos respete una vida digna, que se nos respete como pueblos indígenas. Tenemos dinámicas diferentes. Lo que quiere el Estado es meternos en una mochila a todos los 115 pueblos indígenas y que nosotros vivamos como todos en el común, y eso es importante tenerlo presente, compañeros. Nosotros como pueblos indígenas tenemos diferentes cosmovisiones, tenemos diferentes lenguas, tenemos diferentes creencias, pero que todos estamos unidos por una misma causa, que es nuestro reconocimiento. Florelia, pero sin profundizar mucho en el tema y no entrando en polémica, pero muchos de los que estamos aquí podríamos pensar entonces que también ustedes quieren lo mejor de los dos mundos. Pensaría que como pueblos indígenas efectivamente tenemos que vivir en nuestros dos mundos, pero siempre conscientes de no perder nuestra cosmovisión, porque eso pasa cuando muchos de nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, miramos y nos queremos quedar aquí en este contexto
y no volvemos a nuestros territorios, y creo que ese es un llamado que nosotros también como jóvenes podemos hacer, efectivamente podernos retroalimentar de la educación que nos da la academia, pero ese conocimiento también poderlo aportar a nuestras comunidades indígenas, y creo que desde ahí podemos ir fortaleciendo todo ese proceso político organizativo, no solamente con nuestros líderes, sino con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, para que todas podamos seguir trabajando y tejiendo un mejor camino para los pueblos. Qué mujer tan interesante, ¿verdad? Profesor, publicado en el 2019, ¿cómo se adelanta entonces, ya que es su tarea la socialización de este ejemplar? Lo que se está haciendo desde hace 2 años prácticamente ya es aportar los recursos y financiar a los equipos que se desplazan a los diversos territorios, a las diversas comunidades, donde se hacen talleres con la población de base de esas comunidades y se les explica el contenido del texto. Se lleva el libro para las bibliotecas, eso y otras actividades. No sé si Florelia, que ha estado pues en ese trabajo constante, puede ampliar lo que yo estoy diciendo. Sí, profesor. Bueno, nosotros cómo estamos realizando la socialización de este informe Tiempos de Vida y Muerte. Para el 2021 se escogieron 5 departamentos por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde habitan comunidades indígenas, para llevar este informe y poderlo compartir con las diferentes organizaciones y comunidades indígenas. Nosotros como enfoque étnico y como Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, hemos estado en el departamento de La Guajira con la asociación Guayaguayú. Nosotros estuvimos en el mes de julio realizando esta socialización y es muy curioso porque en este espacio donde asistieron 40 personas, 30 eran mujeres, ¿sí? Que eso también a uno le llama mucho la atención porque, por ejemplo, en muchos espacios en los que nosotros hemos compartido siempre se ve como la participación de los hombres, y no lo desconozco, es importante también, pero es también importante reconocer ese papel que juega la mujer en las comunidades indígenas. Entonces, en este espacio hubo más participación de mujeres, líderes, estudiantes, mayores. Entonces, es importante también que este informe se pueda compartir porque hemos tenido la oportunidad de que nos apoyen traductores, porque hemos ido a comunidades donde la gente no me entiende el español, no nos entiende el español, entonces es todo un reto poder compartir el informe y que un traductor esté ahí, pero eso también es importante reconocerlo y creo que desde el equipo de enfoque étnico se ha venido haciendo también junto con un grupo de compañeros que tenemos, y es mirar de qué manera se le puede hacer llegar esta información a nuestros comuneros. Quisiera agregar algo, señor, si claro. me permite, Claudia. En el plano de qué se desprende este libro, no se queda pues como un texto con un contenido escrito ahí que de pronto pueda estar en los anaqueles y eventualmente sea leído por alguno de nosotros. El Centro Nacional de Memoria Histórica, inspirado en gran medida en el contenido de este libro, está preparando una exposición que se llama Sanaciones y que la está preparando con 10 comunidades indígenas, entre ellas la comunidad Nasa, que además es la más numerosa de todas las poblaciones indígenas. Estamos preparando esa exposición probablemente para iniciarla en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre la estaremos iniciando. Tiene un formato virtual que nos va a permitir llegar simultáneamente a muchas localidades, a muchas comunidades, a muchas ciudades, y también de pronto es muy probable que nos podamos llegar digamos, a comunidades colombianas que están en el exterior, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, etcétera, debido a esa característica que tiene. Y es una exposición en la que nosotros mostramos
precisamente lo que se dice en el texto, todas las violaciones que ellos han sufrido históricamente, la manera como ellos conciben su sufrimiento y cómo han concebido también la sanación, la recuperación. En eso hay discusión entre esas comunidades. Nosotros, por ejemplo, como entidad del Estado, tenemos una limitación temporal en la investigación. Nosotros, la ley nos dice hechos ocurridos entre el año 1985 y el año 2012. Eso quiere decir pues que hay, eso se tasa de esa manera con el fin de poder programar los recursos, las compensaciones y poder realizar investigaciones precisas en el tiempo. Sin embargo, cuando estuvimos conversando con los líderes de estas comunidades para enfocar los contenidos y definirlos, al encontrar esta discrepancia que, como ustedes acaban de observar, Florelia dice, para nosotros el conflicto se va mucho más atrás, prácticamente hasta la colonia, cuando nosotros no existíamos como país, pero estaban ellos, estaban sus ancestros. Entonces, ¿cómo resolvimos eso? Conversando en reuniones, con discusiones, y llegamos a un entendimiento. Lo que ellos piensan que es su cosmogonía debe ser respetado, totalmente respetado. Hacen sus narraciones en primera persona. Entonces, por ejemplo, hablan de las violencias de larga duración. Y en la exposición que vamos a hacer, por ejemplo, hay alusión al tema de las caucheras de la Casa Arana, que eso ocurrió a principios del siglo pasado. Eventualmente podamos hacer alusión a otras cosas, o ellos mismos en los contenidos que nos están proporcionando hacen alusión a otros temas, a otros líderes, a otras comunidades, etcétera. Entonces quería como resaltar eso y hacer de todas maneras este anuncio de que está en camino, está en el horno, a punto de salir esa exposición que se llama Sanaciones. ¿La exposición va a ser dónde? ¿En qué ciudad? ¿En Bogotá? ¿Va a ser en cualquier parte? En cualquier lugar se puede trasladar. Exactamente, necesitamos crear un dispositivo y por eso estamos realizando conversaciones en diversas partes. La inauguración física será en Pasto y en 4 pueblos del Putumayo, donde hay comunidades indígenas, y a partir de ahí se explayará y se llevará a otras ciudades y a otras comunidades. Yo me quedo con el nombre de esta exposición, profesor, para hacerle la siguiente pregunta a Florelia, y es, ¿ustedes cómo asumen el luto sobre toda esta victimización del conflicto que han tenido en comunidades y el proceso de sanación? Bueno, para responderte esta pregunta, primero, para nosotros los pueblos indígenas, y el libro lo habla, es el tema de la mala muerte. Si bien es cierto, cuando un comunero o comunera indígena muere de manera natural, es la muerte que todo mundo, pues… Su destino. Su destino, exactamente. Pero cuando hay hechos de que matan un líder indígena, que matan un médico tradicional, un jaibaná, es a estos hechos que nosotros llamamos mala muerte, porque tras de que es asesinado, ya sea por cualquier grupo subversivo, no era la hora de morir de este líder o de esta persona. Esa mala muerte no solamente afecta a la comunidad, afecta al territorio. Entonces, estas afectaciones nosotros las llamamos desarmonías. Para nosotros es desarmonía que habita en el territorio. ¿Cómo nosotros trabajamos estas desarmonías? Efectivamente se trabaja por medio de la medicina tradicional, por rituales diferentes que tiene cada pueblo indígena para limpiar ese hecho, que fue un hecho pues trágico y que efectivamente trae consigo el desequilibrio de nuestra comunidad. A eso se le ha llamado mala muerte. También tenemos mala muerte y desarmonía, vamos también nosotros entendiendo y teniendo en nuestra mente conceptos de estas comunidades. Eso, también reconocer que el territorio sufre también afectaciones. El libro menciona el territorio como víctima. ¿Por qué el territorio como víctima? Efectivamente, en la mayoría de nuestros territorios indígenas hay minería,
hay tala de bosques, hay extracción petrolera, y esto ha afectado nuestro territorio. El territorio, nuestra madre, se ha visto afectada por todas estas explotaciones de las multinacionales, de las minas de carbón. ¿Y qué estamos haciendo? Están matando nuestra madre tierra. Nosotros como pueblos hemos persistido y hemos luchado para que esta situación cambie, que de alguna manera se ha podido frenar, por llamarlo así, pero que el Estado sigue permitiendo que se sigan concesionando todo nuestro territorio sagrado para todas estas extracciones. Entonces es importante también hacer ese llamado a que nosotros tenemos derechos, nosotros somos dueños de nuestros territorios colectivos y hemos trabajado por ellos, y por qué nos siguen tratando como si nosotros no tuviéramos ni voz ni voto. Y creo que esa lucha ha seguido y se sigue dando con el Estado y con todas las instituciones públicas de nuestro país, y ahí estamos. Profesor, para contarles a todos los asistentes de esta noche, ayer tuvimos precisamente la oportunidad de hacer el lanzamiento del boletín estadístico de la región central, y nos daba datos y cifras muy lamentables, porque sobre esta situación conflictiva del país lo encabeza el departamento de Antioquia. Aquí en este libro se habla de esas cifras o de esas regiones más afectadas por el conflicto y que ha afectado a esta población indígena. Bueno, hay muchas cifras. Quiero decir que el Observatorio de la Memoria del Conflicto fue creado hace unos 6 años. En el año 2019 tuvo una parálisis relativa. El año pasado lo revivimos. Reúne estadísticas basadas en más de 650 fuentes periodísticas, judiciales, testimonios de las comunidades, informes, etcétera. Hay todo tipo de estadísticas sobre delitos como secuestro, masacres, asesinatos en persona protegida, falsos positivos, destrucción de pueblos, ataques terroristas contra bienes civiles, etcétera, desaparición forzada. Como dije anteriormente, todos esos delitos también han sido sufridos por las comunidades indígenas. Entre ellas está también el reclutamiento de menores y la violencia sexual, por supuesto. Podría mencionar algunas estadísticas, pero para no hacerme farragoso, pues unas cuantas. Departamentos con mayor número de líderes indígenas afectados entre 1959 a 2017. El Cesar, 16, Caldas, 17, Risaralda, 20, Putumayo, 21, Chocó, 29, Valle del Cauca, 28, La Guajira, 20, Nariño, 41, Tolima, 37, Córdoba, 55, Antioquia, 51, y el departamento del Cauca, 148. Su comunidad, Florelia. Escandalosa. También hay registros de desaparición forzada y de masacres, mala muerte de líderes indígenas por pueblo. Tenemos las estadísticas, pues no les voy a decir las cifras, ahora se les va a repartir el libro y pues ojalá alcance para todos ustedes. Tenemos para la población Aguá, mala muerte por masacres, 54. Los Emberá Chamí, 9, los Emberá Catíos, 69, los Cancuamos, 9, el pueblo Nasa, ustedes, el mayor número de víctimas, 226, Uayú, 39, Zenú, 33. Creo que son en total 5.000 víctimas indígenas aproximadamente que constan. Y son estadísticas muy fiables, porque las personas que están empleadas en el Observatorio de la Memoria del Conflicto trabajan con técnicas de la profesión estadística, de esa línea que está entre las ciencias humanas y la matemática.
son un instrumento fiable para avanzar en explicaciones, en buscar o apoyar hipótesis de trabajo, y también son útiles para establecer políticas públicas, como decíamos ayer, ¿no? Es decir, según donde haya más afectación, pues tendría que haber más actividad del Estado para protegerlas, para hacer que se respete a esas comunidades por parte no solamente de los grupos ilegales, sino también de la, digamos, de la comunidad urbana y de la población occidental, o que nos movemos en la civilización occidental, que tenemos la obligación de entender las diferencias y relacionarnos con ellos sobre la base del respeto, siempre sobre esa base. Florelia, para quienes somos muy visuales, usted ha sonreído durante toda la conversación hasta que se tocó el tema de las cifras, que toca mucho a su comunidad. Bueno, como todos saben, el departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados frente al conflicto armado. Efectivamente, las cifras que comentó el profe son hasta el 2017, pero que igual eso no ha parado, ¿cierto? Pero aquí también es importante y me gusta mucho el himno de la Guardia, en la que dice que por uno que maten, otros miles nacerán, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, el pueblo Nasa tiene muchos muertos y han sido esos muertos los que han permitido de alguna manera también seguir en ese proceso organizativo, en ese proceso de lucha, en ese proceso del fortalecimiento de la cultura. También es importante reconocer los que estamos aquí, todavía vivos, todavía luchando, todavía poniendo el pecho de alguna u otra manera para que se nos siga reconociendo. Entonces, es un sinsabor, porque deja un sinsabor saber de que este conflicto armado no solamente está llevando muertos indígenas del Cauca, no, creo que aquí también hay que reconocer esos muertos que han puesto los 115 pueblos indígenas por todo ese proceso organizativo que tenemos. Y también quiero compartirles una anécdota del tema del conflicto armado. Cuando nosotros estuvimos en el departamento norte de Santander, en el municipio de Tibú, con el pueblo Barí, estuvimos allá, y el libro menciona un fragmento muy bonito de cómo ellos están cuidando el territorio desde la espiritualidad, ¿cierto? Y que de alguna manera eso ha ayudado para que parte de su territorio no sea explotado, porque debemos tener presente que Tibú es muy rico en petróleo y que la mayoría del territorio de esta comunidad está llena de petróleo. Fueron a hacer investigaciones del territorio y efectivamente vieron que esas tierras estaban llenas de petróleo y querían ir a explotar ese petróleo. Digámosle, la ofrenda que hizo el pueblo Tibú era ayunar para que su territorio no le fuera explotado. De tanto ayuno y de trabajar con la medicina, hubo un tiempo de que el petróleo no estaba, desapareció. El petróleo lo fueron a buscar para explotarlo y nunca apareció, y la gente se preguntaba qué pasó con el petróleo, porque aquí estaban, efectivamente fueron todos los ingenieros y todos los profesionales que conocen del suelo, y no estaba, nunca lo encontraron. Y la respuesta de esta socialización, porque efectivamente aquí toman o explican muchos ejemplos de las comunidades, de cómo ellos siguen protegiendo su territorio, y nos dieron esa explicación. Nosotros ayunábamos, ofrendábamos y trabajamos mucho el tema de la ritualidad para que no vinieran a explotar nuestro territorio. Entonces es un ejemplo, y creo que algo muy bonito de que los pueblos indígenas sigan fortaleciendo su espiritualidad para el cuidado de nuestra madre tierra. Así es. Como en las películas, hablemos, pero en este caso de los libros, del behind the scene, del detrás de cámaras. ¿Alguna anécdota tienen ustedes para contar sobre? Florelia hablaba, por ejemplo, de la diferencia del lenguaje.
¿qué otros obstáculos tuvieron o anécdotas que nos puedan compartir en la elaboración del informe o en las reuniones que tuvieron? Pues las diferencias del lenguaje, para decirlo, es decir, entre ellos mismos muchas veces no se entienden. Por ejemplo, los Kogi, que habitan la Sierra Nevada, tienen un idioma distinto al de los Wiwa, que también son de la Sierra Nevada. Claro, Pero ellos han logrado pues en sus escuelas crear como traductores o líderes bilingües que hacen que se puedan comunicar, reunirse. Yo estaba en reuniones, esta semana estuve en unas reuniones en la preparación de sanaciones en Bogotá. Invitamos a 17 líderes indígenas y había unos que no hablaban español, pero al lado tenían a un compañero que les traducía lo que uno decía. Entonces, pues como en el mundo nuestro, ellos también han llegado a dominar esas fortalezas de intercambio lingüístico, pero muy bonito también el poder conocer nosotros la escritura de muchas comunidades, porque la grafía es una cosa, digamos, es algo muy bonito, muy complejo, muy difícil de entender cómo han llegado hasta ese punto, pero es admirable, sobre todo admirable la calidad de esos grafismos que ellos crean para denominarse a sí mismos, para denominar las cosas que los rodean. ¿Nos ibas a contar alguna anécdota? Sí, les voy a comentar la anécdota que nos pasó para ir a realizar la socialización de este informe aquí en el departamento de Antioquia, al nordeste antioqueño, en Segovia, con el resguardo indígena Tahualapo, que es población en Verachamí. Resulta que nosotros, para llegar al resguardo, teníamos que desplazarnos ya sea por un carro que sale a diario, que es pues yo lo conozco como chiva, o no sé cómo lo conozcan acá. Resulta que para llegar allá, en el horario que salía ese transporte, no nos daba. Entonces tuvimos que ir a buscar unas motos para que nos llevaran. Y efectivamente conseguimos, porque íbamos un grupo de 5 personas y cada uno nos fuimos en la moto. Para llegar al resguardo Tahualapo nos tocaba pasar una quebrada que ella se dividía en 3 partes recorriendo el camino. Para esa fecha pues estábamos en invierno, eso fue el mes pasado, y nos tocó que pasar esa quebrada en esa moto que yo creía que ya la quebrada me llevaba. O sea, y es también aquí reconocer y mirar, y eso sí es importante hacerle el llamado a las instituciones. Nosotros debemos de llegar a las comunidades efectivamente, porque pues ellos son los que hicieron que este informe esté en este momento aquí, nosotros podamos compartir con ellos, pero no conocemos cuáles son esos obstáculos que nosotros tenemos que pasar para llegar a estas comunidades y pasar esa quebrada tan grande que en serio parecía que ya el agua nos iba a llevar, porque el agua le llegaba a uno hasta por acá arriba. Yo no, morí aquí y no fui a socializar el informe. Pero es gratificante cuando uno llega a la población indígena y el calor humano que ellos tienen para recibirnos, ¿cierto? Independientemente que yo sea indígena, y eso es bonito porque eso es reconocerse uno también, y que lo reconozcan también esas atenciones que tienen con nosotros. Florelia, si quisiéramos visitar una comunidad indígena, ¿hay que anunciarse? Efectivamente, hay que hablar con la autoridad de esa comunidad donde usted vaya a visitar, porque pues uno no conoce el territorio y uno tiene que pedir los permisos respectivos. Pero la anécdota no termina ahí. Llegamos y efectivamente pues uno cuando va a comunidad no encuentra hoteles, no encuentra nada, todos comemos la misma comida, la olla comunitaria, y resulta que a nosotros nos tocó dormir en el espacio donde
hicimos la reunión, nos tocó colgar las hamacas y amanecernos ahí. Entonces, eso también es importante reconocerlo y es bonito tener esas experiencias. No siempre donde vayamos, entonces vamos a tener un hotel donde dormir y las comodidades, no. Eso ¿Usted también, creció con cama o con hamaca? no, pues yo crecí con cama, pero en mi resguardo y con mis costumbres y mis creencias culturales. ¿Y el lenguaje de su comunidad? El lenguaje de mi comunidad o la lengua materna se llama Nasayugüe. ¿Y en Nasayuga usted nos puede decir gracias? Sí. Gracias se dice pai, pero pues entonces les voy a dar una frasecita más larga. Entonces, huech pichinusta, gualahuechatao, que le dije muchas gracias por escucharnos y por estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros estamos llegando entonces hacia el final. Ojalá nos alcancen todas las publicaciones que se distribuyen de manera gratuita. Me dicen que todavía tenemos un tiempo más. 5 minuticos, vamos a estar conversando aquí, entonces vamos a aprovechar al profesor para que nos cuente un poco acerca de la diagramación, porque hay muchos gráficos, testimonios, contenido visual en el libro. Bueno, ahí sí. Florelia. Más bien, es que ya... Porque veo también que hay atenta. testimonios. Sí. Que hablemos un poco de esta diagramación que tiene el libro. Hola. Sí. Bueno, hay muchos testimonios de diferentes pueblos, efectivamente mencionando los temas que tratan aquí. Por ejemplo, ya hablamos de lo que era la mala muerte, pero también hay un tema que es importante y que creo que suena hasta bonito, que se llama la red vital. ¿Qué es la red vital? La red vital para los pueblos indígenas es donde nosotros habitamos, pero no solamente habitar entre seres humanos. También esa red vital tiene incluida los animales, nuestros espíritus que están en otro universo, el agua, la tierra, y somos todos aquí, hacemos parte de esa red vital, ¿cierto? Cómo la cuidamos, cómo la trabajamos, cómo la concebimos, es importante también tener presente este tema de la red vital, porque efectivamente cuando hay afectaciones frente a la explotación minera, no me afecta a mí como Florelia indígena Nasa, no, afecta a todo el espacio y a todo el entorno que estamos habitando en este espacio. Florelia, pero ¿cómo perciben ustedes el progreso, la modernización que también requiere cierta apropiación de las tierras? Nosotros, la tierra es nuestra madre, los cultivos que nosotros tenemos son los que nos proveen a nosotros y efectivamente nosotros como pueblos también consumimos cosas de que la tierra no nos produce, pero cuando yo te digo, o sea, ella nos da, pero nosotros también le brindamos a ella, también la cuidamos. Y efectivamente cuando vemos ese progreso al que usted llama, el progreso para nosotros es diferente, ¿sí? Lo concebimos diferente. Por ejemplo, me voy para el departamento Valle del Cauca. Todas esos cañaduzales tan bonitos que se ven allá, efectivamente la siembra de esta caña pues tienen un proceso químico que de tanto uso la tierra queda muerta, queda inservible, no produce, ¿sí? Y eso a nosotros efectivamente nos afecta, porque entonces, ¿para qué nos va a servir una tierra que uno no puede sembrar y que no puede cultivar, ¿cierto? Ese daño repercute a los pueblos indígenas que están cerca al Valle del Cauca, y que también hay pueblo Nasa, hay pueblo afro, también hay otro tipo de comunidades ahí que están sufriendo esas afectaciones. Para nosotros eso no es progreso. ¿Cuál es nuestro progreso como pueblos indígenas? Los cultivos que nosotros sembramos, que podemos llevar, que podemos vender, para nosotros también poder comprar lo que necesitamos. Son visiones totalmente diferentes de progreso. Yo le voy a hacer una pregunta, pero esta sí es de pura cadeneta, puro chisme. Cuando ahora usted me estaba mencionando que usan como producto medicinal la hoja de coca, y aquí ya encontramos también muchos productos medicinales, ¿son avalados por ustedes? ¿Son los mismos que usan para los mismos fines? Esto sí es cadeneta, profe. Claro, efectivamente los productos que
que se producen aparte de la hoja de coca, porque la hoja de coca es una de las tantas plantas que utilizan los pueblos indígenas. También está la marihuana, que también se cultiva y se sacan productos, pomadas, se sacan cremas, de la coca salen las galletas, el té. En el Cauca se está distribuyendo todos los productos de coca sec, que llaman, que tiene variedad de todo un poquito, pero eso obviamente es de manera legal, eso está avalado. Nosotros los caucanos no tenemos pues todos los cultivos de coca por sembrar, ¿no? Pero mercadean sus productos a lo que usted llama aquí toda esta versión occidental. Sí, señora, y con todos los permisos que requieren para hacer todos estos productos. Eso es de esa manera. Cuando estábamos hablando de los diferentes tipos de violencia y cuando es cada vez más frecuente ver, por ejemplo, en los semáforos comunidades indígenas, ¿cómo se tipifica ese delito? Esa explotación de los niños, esas mujeres que vienen aquí que no pueden por la violencia también volver a sus resguardos. ¿Qué sucede con todas esas comunidades que vemos aquí? Bueno, debemos entender que la población que se encuentra en este momento en las urbes están por desplazamiento, ¿cierto? Están por desplazamiento y que de alguna u otra manera ellas tienen que trabajar para subsistir, ¿cierto? Aquí en Antioquia vemos y percibimos mucho en Vera del Chocó, y que si bien es cierto, nosotros tenemos instituciones que apoyan para que estas personas puedan comer, puedan vestirse o puedan tener un lugar a donde llegar a organizarse y volver a salir a trabajar, también es cierto que no se tienen las garantías suficientes para tener a esta población en un solo lugar, ¿cierto? Y que también es importante reconocer que tiene que haber una mayor organización para poder ayudar a estas poblaciones que son vulnerables ante todos estos delitos, porque son doblemente victimizadas. Salen por desplazamiento de sus territorios y aquí vienen a pasar necesidades. Entonces, eso es importante que también se deba tener en cuenta y mirar cómo poderlos reunir a ellos y poderles brindar un lugar donde ellos puedan estar mientras se pueden ellos volver a retornar a su territorio, que muchas veces no pasa, que ellos prefieren quedarse aquí, muchas veces en la calle, que vuelvan a su territorio y los mate. Y que sea cada vez más frecuente hablar de la no repetición, la reparación de las víctimas. Profe, lo he visto a usted muy empapado de todo este tema. A nivel personal, ¿qué le deja a usted esta publicación? Porque tiene un conocimiento ya muy amplio de la comunidad indígena del país, de estos 150 pueblos indígenas. No, pues una lección muy importante es que uno nunca termina de aprender sobre los humanos. Somos muy diversos, muy complejos, pero hemos construido cosas maravillosas, culturas muy distintas, que se soportan en distintos valores, a veces son comunes, otras veces no tanto, pero uno no cesa nunca de aprender. Pues en mi caso particular, la experiencia que he tenido no es solamente en el campo pues de atender lo que dice la ley, sino mirar con mucho interés lo que están haciendo ciertas comunidades, la manera como se han fortalecido. Yo, por ejemplo, admiro mucho la resistencia, la capacidad de la gente para resistir el dolor y no perder la alegría, que esa es una cosa de la que a veces se burlan algunos intelectuales, pero creo que en el fondo es un aprendizaje que ha hecho la gente. Se vive el dolor, sí, se hace el duelo, sí, pero la vida sigue, hay que seguirla viviendo, hay que seguirla construyendo. Entonces, una experiencia muy enriquecedora, no solamente con ese texto, con muchos otros, de otras víctimas, de otros victimarios, terribles, experiencias de las que esperamos quede la lección, que va a ser la primera de nuestro Museo de Memoria de las Víctimas y Archivo de los Derechos Humanos, que estamos construyendo en Bogotá, cuya construcción se inició hace un año y que esperamos inaugurar a mediados del año entrante.
Allí el mensaje principal será la no repetición, pues porque ¿para qué vamos a rememorar si no es para eso? Nosotros no rememoramos para instigar la violencia o la venganza o el odio. Lo hacemos con el fin de que las mismas comunidades vayan creando barreras contra las nuevas violencias que estamos presenciando hoy en día, desafortunadamente, en muchas partes del país. Pues a Florelia, profesor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, muchísimas gracias. A quienes permanecieron conectados a través de las redes sociales, mil gracias. Y a todos ustedes, mil gracias. La invitación a leer este texto, son cerca de 500 páginas, pero ahí con calma lo van ustedes leyendo y conociendo más acerca de estas comunidades, y tienen aquí un ejemplo muy hermoso de lo que son nuestros indígenas en el país. A todos muchas gracias, una feliz noche. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a disfrutar de este último fin de semana de la Ciudad de los Libros. Para los interesados, a las 8 de la noche tendremos el siguiente evento: Formas de la Palabra, narración oral y los múltiples caminos de la imaginación. Es un evento organizado por el Comité de Narración Oral. Aprovechamos también la oportunidad para darle las gracias a las marcas que han hecho posible la Fiesta del Libro y la Cultura en su 15ª versión. El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Feliz noche para todos.